Listo. Bueno, ¿cómo les va? Me alegro de verlos a todos, ya los saludé, pero los vuelvo a saludar. Tenemos una parte informal que siempre hacemos, que es prioritario a la charla más responsable desde el punto de vista docente, y la otra es una charla informal para charlar con ustedes, intercambiar cosas, cómo se sienten, cómo están. Bueno, yo les pasé unos archivos con algunos temas que tienen que ver con el desarrollo de la clase de hoy. El otro día estuvimos conversando sobre algunos tópicos que nosotros vamos a charlar durante las distintas clases, y hoy vamos a poner más el énfasis en un tema muy interesante que en realidad es un tema que no se trabaja tanto, está bastante de moda ahora por suerte, pero no tiene muchos antecedentes, digamos, de haber sido tratado en la escolaridad de todo tipo, porque yo creo que se debería empezar por los más chiquititos con esto, y después en el transcurso del tiempo ir abonando, porque es muy importante, porque tiene que ver justamente con el tema de la materia, que son las decisiones, ¿no? Y nosotros habíamos conversado a priori que muchísimas decisiones se resuelven por vía emocional, y después el cerebro justifica eso de manera racional como para darnos un lugar y que nosotros mismos nos quedemos tranquilos, pero en definitiva la decisión no fue mediante un modelo adecuado para protegernos o para que sea la mejor opción, porque tiene que ver con una elección que tenga que ser lo más racional que se puede. Y por lo tanto nosotros a veces somos víctimas de las decisiones que tomamos. Muchas veces sufrimos las consecuencias de decisiones, y muchas veces también ocurre que hay cosas apresuradas que no nos detenemos a racionalizarlas, a pensarlas, a evaluarlas, y hacemos cosas que después nos cuestan trabajo futuro. Y a veces también nos produce inconvenientes para el desarrollo personal y complicaciones de relaciones, una serie de cosas. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Ahora, nosotros tenemos algunos elementos que tienen que ver con el autoconocimiento, porque cuanto más conozcamos de estos temas, como hablábamos recién con Karen, con Juancito y con algunos de los otros chicos, es fundamental autoconocerse. O sea, más información tengo, más puedo conocer, más salgo de la ignorancia del tema, aunque no sea un especialista, pero por lo menos puedo reforzar estos conocimientos con videos, con películas, con lectura, y eso a partir del ensayo que uno va haciendo, va aprendiendo, y esto es muy importante porque cuando uno aprende a tener un poquito más de conocimientos de cómo actúa, después se puede trabajar sobre eso y mejorar la situación de las relaciones, por ejemplo, que son tan importantes en el trabajo. Y a veces son muy afectadas por estas improvisaciones que nosotros generamos y por las cuales no estamos bien preparados. Bueno, en general la palabra emoción quiere decir movimiento. Fíjese que si yo le saco la E, quiere decir mover, como motivación, así también, como motor. Es como un motor. Ahora, cuando le agregamos la E, por lo menos en algunas interpretaciones que se hacen, es que generalmente E quiere decir que puede venir de afuera. Y cuando puede venir de afuera, se debe a que pueden ocurrir, entre otras cosas, algunos disparadores. Esos disparadores hacen que nosotros nos movamos y actuemos de tal manera que se desarrolla a partir de esto una emoción. Habíamos comentado al pasar que todo este aparato de la emoción es mucho más antiguo que el de la razón. O sea, nosotros ya teníamos en nuestro antecedente humanos
el aparato emocional desarrollado cuando todavía lo racional no estaba totalmente instalado en el hombre. Por lo tanto, lo racional es mucho más moderno, mucho más nuevo digamos, en lo que es la historia humana. Y esto tiene que ver con algo que es interesante porque evidentemente está intacto ese aparato. O sea, la razón es algo totalmente distinto y al cual se le dio mucha importancia, sobre todo en los últimos siglos, donde se invirtió prácticamente siempre en este tema y no se invirtió en la parte emocional. Y ustedes ven por los comentarios que yo le hice antes, esto influye mucho, influye mucho. Entonces, últimamente, después de que en la década del 90 Goleman hizo el libro de inteligencia emocional, que ya había otros autores que estaban trabajando antes, inclusive una mujer era la que le había puesto ese nombre de una universidad, al nombre de inteligencia a la emoción, ¿no? Como agregarle razonamiento, inteligencia a la parte emocional. Es un poco la definición que ellos trataron de hacer. Y ese fue un bestseller muy importante, si lo pueden leer, se llama Daniel Goleman, Inteligencia Emocional. Inclusive yo creo que lo pueden bajar por internet, porque tiene muchos ejemplos prácticos de la vida común de una persona. Entonces te va mostrando las tragedias a veces que ocurren en función de lo que es no tener una inteligencia emocional. Y un poco lo que quiere decir esto es cómo yo puedo agregarle un poco de inteligencia, que sería la parte más racional, al aparato emocional. Entonces ahí hay dos seres, perdón, hay dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, que entrarían en conversación cuando vos le estás agregando un poco de inteligencia a la emoción. Sería el hemisferio izquierdo trabajando con el derecho y el derecho trabajando con el izquierdo. Entonces, en esa conversación podemos lograr un mejoramiento, digamos, no solamente del autoconocimiento, sino también del comportamiento que podamos tener y también del control que de alguna manera en algún momento podemos alcanzar. No es fácil, pero si nosotros invertimos en eso y algunas cosas no las hacemos, esto nos va a servir notablemente para poder manejarnos muchísimo mejor. Bueno, les voy a dar un ejemplo de la vida práctica, que es un ejemplo que se me ocurrió y espero que ustedes lo vean fácil y a esto les va a servir para después decirles algunas cosas interesantes que tienen que ver con la diferencia que existe, por ejemplo, entre una emoción y un sentimiento. Cuando una emoción se hace en el tiempo repetitiva y yo empiezo a tener conciencia de esa repetición y conciencia de esa emoción, y la manejo y le pongo voluntad e inteligencia, y en ese ida y vuelta, esa emoción se puede transformar en un sentimiento. Pero los sentimientos después, cuando los veo y los analizo, no son iguales a las emociones. Ya están instalados en nosotros eso, pero un sentimiento es distinto después en el comportamiento de la emoción. Ya pronto lo vamos a ver. Para que ustedes vean una emoción. Imagínense que ustedes están una tardecita haciendo un asado. Entonces están con el perrito, que normalmente el perrito te sigue a todos lados en tu casa, se sienta al lado tuyo ahí, vos tenés una copita de vino, te sentás a mirar la parrilla y en un momento apagás la luz. Y vos en la parrilla tenés asadito, un pollo, unos riñoncitos, un chorizo, lo que sea. Entonces vos ves las brasas y las brasas tan rojitas, apagaste la luz, lo mirás, es un espectáculo muy lindo y es parejito, es un calor parejito, vos lo tenés controlado, no hay saltos de ninguna naturaleza y eso se mantiene perfectamente tranquilito y va trabajando. De golpe, un choricito se agujereó. Cuando se agujerea un choricito y cae la grasita toca en la brasa y la brasa se enciende. Se enciende y hace un fuego bastante importante que no dura mucho. Dura poco, dura mientras la grasa
es consumida por el fuego. Pero ese fuego a veces puede ser tan intenso que te quema la parrilla. Si vos no estás atento, te puede quemar la parrilla. Inclusive yo he conocido parrillas que se han quemado y se quemó la casa, no solamente la parrilla. Porque después se prendió fuego la chimenea, se prendió fuego todo, y yo inclusive en negocios que eran parrillas he visto incendiarse. Bueno, eso sería una emoción. Es como un salto gigantesco, ese fuego que aparece de golpe y no dura mucho, dura ese tiempito nada más, pero en ese tiempito puede producir un fenómeno muy importante. En cambio, las brasas duran 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, duran mucho con respecto a lo que duró la gotita de grasa. ¿Cuál sería la diferencia entonces? La diferencia sería que en el sentimiento yo tengo conciencia de lo que quiero. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Ahí Karen me parece que estaba hablando con la mamá. Y supónganse, ella a la mamá la quiere, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Con la mamá a veces discute, se pelea, qué sé yo. Pero ese querer dura mucho en el tiempo. Dura años, muchísimos años. Toda la vida, digamos. Y puede tener algún altibajo, pero es sencillamente pequeño el altibajo. Un día te enojaste porque te dijo algo, pero bueno, otro día la abrazás porque le decís que la querés. Bueno, pasa, pero en general la fluctuación es pequeña y es durable en el tiempo. Y la intensidad se puede decir que es pareja. Entonces estamos hablando de 3 cosas. Estamos hablando de la intensidad, de la duración del tiempo, ¿eh? Entonces, y de si yo tengo conciencia o no de lo que está pasando. Son 3 elementos que influyen. Fíjense la diferencia con la emoción. La emoción es de corta duración y de alta intensidad. De alta intensidad. De corta duración y de alta intensidad. Algunos dicen que hay algunas emociones que pueden llegar a durar hasta 2 días, digamos. En general, duran menos, algunas duran minutos, o sea, duran muy poco, pero son de alta intensidad. Pero acá agregamos un tema que es la que la hace totalmente distinta a todo, que es ausencia de razón. Por eso cuando una persona está en un estado emocional, por más que le hables, ella no te va a entender porque la razón ahí se anula. Y en algunas emociones se anula del todo, en algunas menos y en algunas del todo. Y esas que se anulan del todo, imagínate vos, ¿en qué te transformas? Si alguien me puede contestar, una persona que pierde la razón y está en un estado de emoción, ¿en qué se transformó? ¿Qué les parece? A ver, Agustín. Loco. ¿Eh? En un loco. Y una persona que perdió los estribos, perdió la razón, ¿puede llegar a ser peligroso o no? Muy peligroso. Muy peligroso. Sí, En profe, se algunas pierde. más que no. ¿Eh? ¿Cómo? Se pierde, está perdido. Está perdido, en realidad. Está en su mundo, sería. ¿Eh? En su ¿Cómo? mundo nada más. Claro, el tema es que ahí en ese caso, digamos, lo más identificado que nosotros podemos encontrar es que sería más un comportamiento animal que humano. O sea, se transforma más en una especie de animal que en humano. Y esto lo hace peligroso, ¿no? Porque un animal, por ejemplo, ya sabemos que no tiene razonamiento. Bueno, en todo este lío hay muchísimas emociones, ustedes si leyeron los artículos, hay muchísimas emociones, muchas, muchas, pero algunas las llaman universales, se han puesto de acuerdo los especialistas en llamarlas universales. ¿Por qué universales? Porque tienen una característica, que se notan en el rostro de las personas, que además en todos los lugares del mundo, en todas las razas, en todas las etnias, en todos los lugares que a ustedes se les ocurran, las personas reaccionan de manera igual. O sea, se conoce por el rostro qué emoción está afectada en él. Entonces, esas las llaman emociones universales. Algunos dicen que son 8, otros dicen que son 7, otros 6. En realidad, son menos de 10. O sea, imagínense que
otras son diferentes porque las culturas hacen que las personas sean diferentes en distintos lugares. Entonces, por ahí tienen mejor manejo de una emoción en algunos lugares que en otras, por un problema cultural de enseñanza, de tradición, de lo que vienen viviendo antiguamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Fíjense, por ejemplo, les nombro las emociones. La alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, el asco, la sorpresa. Todas esas emociones, si ustedes se las imaginan, se notan en el rostro. Si vos comes algo que es asqueroso, que te da asco, enseguida eso se nota en el rostro. Si tenés miedo, tenés cara de asustado. Si estás enojado, tenés cara de ser violento. Si tenés tristeza, se conoce. Si estás alegría, cualquier persona alegre en cualquier parte del mundo que tuvo alegría, se nota en el rostro. Entonces, esas emociones son bastante universales. Hay otras que le siguen, pero en menos importancia. Una aclaración que hay que hacer, que no es que hay emociones que son buenas y otras malas, o positivas o negativas. Lo que ocurre es que en algunas nos resultan más agradables que otras, entonces las llamamos positivas. Y a otras que nos resultan más desagradables, las llamamos negativas. Son todas emociones. Nosotros después le ponemos esa categoría. Pero, por ejemplo, hay un lindo trabajo de Pata Wileski, que yo le pasé el artículo a ustedes, que ella habla de lo que se llama la brújula emocional. Y entonces une a la alegría, que es una emoción universal, con la tristeza. ¿Por qué une, en el norte pone a la alegría? Ustedes imagínense una bruja, en el norte pone a la alegría y en el sur pone a la tristeza. Y la une con un eje que ella la llama logro al eje. ¿Se está entendiendo hasta acá? ¿Está claro? ¿Les sirven los ejemplos que les voy dando? Sí, profe, sí se entiende. Bueno, Sí, profe. trato de hablar en un idioma re sencillo como para que a ustedes después me preguntan. Lo que yo Profe, le sí, hago una querido. aclaración. En Sí. 9 minutos se corta la grabación. Vos podés repetir con lo mismo y si no hacemos uno nuevo. Claro, Claro. hacemos uno nuevo. No, porque ya me avisa que se corta. Así que Sí, sí, sí. le avisa a Bueno, usted y hacemos uno nuevo. claro, y después me tenés que invitar de vuelta como para que yo pueda grabar en el Sí, sí, segundo. sí. Sí, sí. ¿Está bien? Sí, profe. Dale, gracias, Juancito. Bueno, entonces, con Juancito nos ponemos de acuerdo porque vamos manejando, él maneja mucho la técnica, entonces me ayuda como para que ustedes se les resuelvan los problemas de tecnología y tengan toda la información al pelo. Así que tenemos que estar agradecidos. Muy bien. Bueno, entonces, en ese eje, ella pone un eje que lo llama logro. ¿Por qué logro? Porque todo aquello que a vos te fue bien, que vos ganaste, esa respuesta, ¿qué gané? Cuando yo tengo un logro y ¿qué gané? Eso me pone contento. Si yo suponete, apruebo la materia, me recibo de la escuela de cadete, ¿cómo no me voy a poner contento? Eso me genera alegría. Quiere decir que el logro se transformó en alegría y la respuesta es ¿qué gané? ¿Gané qué? Gané un trabajo, gané una posición, gané un estudio, un mejoramiento de mi vida, y eso responde a la alegría. En el caso de la tristeza, también es el logro. ¿Por qué? Porque responde siempre a qué perdí. O sea, la tristeza está asociada a qué perdí. Yo perdí algo y me pone triste. Por supuesto que hay una tristeza que es normal, porque cuando vos tenés una pérdida, se asemeja a un duelo eso. Entonces el duelo es normal. Cada persona tiene un duelo diferente por las pérdidas que tiene. Algunas son duelos que duran un poco más, otras duran un poco menos. El tema es que ese es un duelo natural y normal. Si el duelo no se maneja, después viene otro problema que lo vamos a ver en el segundo videito que vamos a armar en un rato, porque a mí me aparecen 7 minutos, entonces les explico la brújula primero y después vamos a las cosas más amplias de la brújula. Entonces, yo tengo un eje de los logros que responde, por un lado, lo que gané, la alegría, lo que perdí, la tristeza.
Y en el sentido del oeste y el este, tengo otro eje, que es el eje de la amenaza. ¿Por qué? Porque si yo tengo una amenaza, ¿qué quiere decir amenaza, chicos? La amenaza solamente es válida cuando pone en juego algo valioso para mí. ¿Me entienden? Si yo paso por al lado tuyo y te digo, te voy a sacar un ojo, es una amenaza. Porque para vos el ojo es valioso. Ahora, si yo te digo, yo mañana que paso por acá no te saludo. ¿Y a vos qué te importa? Por ahí eso es una amenaza. Por ahí no te importa nada, entonces, ¿qué amenaza es? Ninguna. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la amenaza es de tal manera que yo no tengo las herramientas para hacerle frente, se transforma en el miedo. El miedo es cuando yo tengo una amenaza, pero yo no tengo las herramientas para hacerle frente. Por lo tanto, entonces, en el este va a aparecer el miedo. El miedo es la respuesta emocional a una amenaza que yo no puedo manejar. No tengo las herramientas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo las herramientas para hacerle frente a la amenaza, esa emoción se llama enojo. Entonces el enojo es, yo tengo un herramental que me genera la fuerza necesaria para hacerle frente a la emoción que es el enojo. El enojo es la respuesta a una amenaza que viene de afuera y que me está haciendo algo y yo le respondo de esa manera. Y esa es la parte, digamos, de lo que sería la estructura de lo que es el eje de las amenazas. Y ahí tengo la brújula con las 4 emociones. Ahora, si yo les hago una pregunta a ustedes, contéstenme lo que quieran. Yo tengo ahí 4 emociones que son universales, ¿no es cierto? Que vivimos todos todo el tiempo. Y ustedes fíjense que si yo divido en un 100% esas 4, quiere decir que entonces, ¿cómo sería? Cada una representaría el 25%, ¿no es cierto? O sea, yo sumo 25 de la alegría, 25 de la tristeza, 25 del enojo, 25... Es un ejemplo que les quiero dar. Bueno, imagínense que estoy improvisando todo porque estoy hablándole a la pantalla, lo veo a Cardo, a Agustín, a Ariel acá, a otro chico que no tengo el nombre ahí, que tiene la gorrita, la otra gorrita, una gorrita parecida, pero tiene una remerita roja con blanco. ¿Cómo te va? A vos, sí. No tiene el nombre, dice 55 ahí. Bueno, el cacique 55. Bueno, entonces estoy improvisando y bueno, por ahí se me puede escapar algún detalle, ¿no? Entonces, digamos, la estructura porque esto es interesante para verlo, ¿no? De lo que es la estructura de lo que es la brújula. ¿Cuánto sería la suma de esos 25 cada uno? Sería el 100%, ¿no es cierto? Ahora yo les digo, ¿cuánto representan de ese 100% las emociones agradables? 1. ¿Cuánto sería? 25. Claro. Muy bien, Karen. Vos te das cuenta que solamente el 25% parece ser una emoción agradable de las 4 que están influyendo y que vivimos todos los días eso. Y nosotros tenemos 3 que las vemos como desagradables, que muchos dicen que son negativas. ¿Se dan cuenta? Qué interesante. Ahí se ve muy bien. Fíjate que ese gráfico se ve perfectamente como lo que yo les quiero transmitir. Ahora, por supuesto que de acá se derivan un montón de cosas, ¿no es cierto? Y faltan 2 minutos, así que vamos a aprovechar para que alguno me haga alguna pregunta de lo que estuvimos viendo y después les comento otras cositas más en el otro espacio que en un ratito ya nos conectamos. A ver, ¿alguien que guste hacer una preguntita? Ahí abajo dice reacciones a la derecha, si ustedes tocan y dice ahí, hay una carita con un más. Y eso vos lo así, te dice que te indica que tenés la manito y querés preguntarlo. ¿Vieron?
¿Eh? Sí, sí, lo Pues sí, veo, profe, sí, sí, se ve. Bueno, ¿alguno que quiera Sí, hacer claro. alguna consulta de esto? De lo que estuvimos hablando, ¿se entendió bien? Sí, se ¿Está entendió bien. claro? Yo la Lo que yo... consulta sería ¿Eh? como Sí. qué pesa más a la hora de tomar una decisión, si la parte emocional o la parte racional. Porque hoy Bueno, en día hay eso, como no hay un claro. consenso sobre ese tema. No, por supuesto. No, el tema va, eso tiene que ver también con las personas, con esto que estuvimos hablando de si tiene algún grado de inteligencia emocional y algún aprendizaje sobre esto, si ha trabajado sobre esto. También el estilo de personalidad, cómo puede influir. Nosotros vamos a ver estilos de personalidad después, porque es muy importante. Y entonces eso también te va a